98.9. Alberto, gusto de saludarlo. Bienvenido al 1-1. Muchas gracias, Eduardo. Muy gentil por esta invitación en esta querida emisora I-99. Gracias, Alberto. Vamos a comenzar con este 1-1 de esta tarde preguntándole a Alberto Dajic, con todo lo que pasa con este tema de Jorge Glass, de que todas las semanas lo hemos hablado en el diálogo todas las mañanas, todos los días salen cosas nuevas, Alberto, y la gente de a pie dice, y un momento, por Dios, ¿qué ha pasado 10 años? Es como que me hubiera levantado de mi dormitorio, me levanto y veo que me han robado todas las casas, se me han llevado los televisores, la cocina, se han llevado todo, y es como despertarse a una pesadilla. Alberto, ¿qué pasa con el Ecuador? Bueno, lo que pasa con el Ecuador es que está sufriendo las consecuencias de una terrible enfermedad llamada socialismo siglo XXI, una enfermedad que destruye, carcome las sociedades en lo económico, en lo político, en lo institucional, en lo social. ¿Por qué esta sensación se me han llevado todo? Bueno, esto es simple, Eduardo. Si usted, y lo he dicho en esta radio, deja a 200 jóvenes de 15 años en una isla y a 200 doncellas con ellos en una isla del Pacífico Sur, y luego de 30 años regresa y solo hay los 200 ya hombres y las 200 mujeres, usted va a decir que algo está en contra de las leyes de la naturaleza, porque deben haber buscado reproducir la especie por instinto. Bueno, es igual si usted tiene un ministerio legislativo que no cumplió su función, porque ministerio legislativo, porque no era asamblea, de fiscalizar, una fiscalía que era un instrumento y un guardaespaldas de la presidencia de la República, una contraloría que era un instrumento y utilizada totalmente por la presidencia de la República. Si no había el más mínimo acto de fiscalización, si además la justicia era controlada directamente desde la presidencia de la República, como ya hay evidencias múltiples en el país, ¿qué puede usted esperar? Pues que la corrupción se campeaba en el país porque no había la más mínima fiscalización. Entonces, no estamos despertando a darnos cuenta que se nos han robado todo. Estamos despertándonos a darnos cuenta que las instituciones fueron desbaratadas, que la división de funciones fue pulverizada, que la capacidad que debe tener un sistema democrático para tener un balance de poderes fue acabada. Esto es lo que estamos viendo en el Ecuador. Alberto Dajic, yo recuerdo perfectamente cuando usted renunció al Partido Conservador. He escuchado también otras declaraciones de otros políticos que hablan de que en ideas políticas económicas no son estáticas. ¿Dónde está Alberto Dajic hoy día? ¿Sigue siendo un conservador en lo económico, en la sociedad? ¿Dónde está Alberto Dajic? A ver, yo creo que no hay una manera de ser más innovador, no hay una manera de ser más vanguardista que creer en una economía libre, en la cual siempre he creído. ¿Por qué? Porque la economía libre es la que propone los cambios. Una economía libre no deja que el Uber entre, el Uber es cambio. Una economía libre impide y protege a sectores ineficientes, impidiendo el cambio. Una economía que no es libre protege a los sectores ineficientes, impidiendo el cambio. Una economía no libre, en la cual no cree en el intervencionismo estatal y no en la capacidad del hombre de crear, en la capacidad del ser humano de reinventar, en la capacidad del ser humano de avanzar, de innovar. Entonces yo estoy en la misma posición que he estado siempre. Creo en la libertad, creo en que el hombre es el sujeto de la historia, y creo que la libertad es el gran resorte que ha movido a la humanidad a través de los tiempos. La lucha por la libertad es la lucha por el hombre, la libertad es la causa del hombre, y en lo económico sigo insistiendo. Usted puede encontrar, Eduardo, a través de la historia, muchos regímenes
políticamente totalitarios, violadores de derechos humanos, que han coexistido con un régimen económico independiente. Por ejemplo, la China de hoy, por ejemplo, el Chile de Pinochet, por ejemplo, la Roma de Augusto a fines del siglo I. Pero lo que nunca habrá encontrado usted ni lo va a encontrar es una economía colectivista, una economía que limite las libertades de la persona, que haya coexistido con instituciones democráticas. Y esto es algo que lo tenemos que entender. Nunca una economía estatizante, una economía que niegue las libertades, puede coexistir con libertades políticas. Y es mucha realidad lo que usted está diciendo, Alberto Dajic. Y después de todo lo que usted pasó en la vicepresidencia y habiendo hecho una carrera política, ¿se arriesgaría nuevamente, como se dice vulgarmente, a ponerse los polines, los zapatos o mojarse el poncho? ¿Volvería a ser candidato alguna vez, Alberto Dajic? Eso no es algo que me obsesione ni me quite el sueño. Yo creo que el servicio público es una obligación. Más aún, la doctrina social y política de la Iglesia dice que las personas con vocación y capacidad deben tomar el reto, pero no es algo que a mí me obsesione o me preocupe. Yo trato de servir a mi país, de opinar, de decir lo que creo que se debe decir, y en eso ando por el día de hoy. Alberto, ahí no hay nada que hacer que... No sé si sea barcelonista, no, creo que es melexito usted, ¿no? Yo evidentemente soy melexito. Yo también, pero en torero. No, le digo esto porque se acuerda que en la campaña ya antes decían que usted iba a ser candidato, que iba a ser candidato a la presidencia. Y parece mentira, pero ya el próximo, estamos a 2 meses de que termine el año y es un año preelectoral. Luego viene el tema de las elecciones regionales, prefectos y alcaldes, y después en el 21 parece que vinieran así nomás. Parece que fuera mucho tiempo, pero no lo es. Y Dios da vida y salud, parece mentira, corren. Alberto, pero se quedó usted después de lo que pasó en el país en la última elección. Usted habló varios temas con nosotros. ¿Cómo ve Alberto Dajic al gobierno nacional? ¿Cómo ven las cosas hoy en el gobierno de Lenín Moreno? El gobierno de Lenín Moreno hereda un desastre. El creer que la situación económica era lo que dijeron las autoridades anteriores es iluso. Sabemos que no hubo mesa puesta, sabemos que la deuda era mucho más de lo que decíamos. Esto en lo económico. En lo político se heredó un totalitarismo, una destrucción absoluta de las instituciones. En lo moral ahora aparece, por muchas denuncias, por muchas evidencias, por muchas cosas que estamos viendo, una destrucción moral. Entonces hay que reconocer que lo que heredó Lenín Moreno es un muerto, y por lo tanto tiene que cargarlo. Ahora bien, hay siempre un compás de espera y hay una consulta popular que ha planteado el gobierno, que busca, además de contestar ciertas cosas muy importantes para la sociedad, el lograr gobernabilidad. Es decir, que el pueblo, a través de esas preguntas, dándole un sí en algunas de ellas, diga: estamos de acuerdo con lo que usted ha denunciado, no debe haber reelección por esas cosas que usted ha denunciado, estamos de acuerdo que le dejaron un terreno minado, que le dejaron un terreno en el cual no se sabía si se gobernaba desde el exterior o desde aquí, por lo tanto tenga la facultad de que ese Consejo de Participación Ciudadana pueda ser nombrado de otra forma y remover a personas que no estén cumpliendo con su obligación y que estén atrás de un modelo ideológico importado que nada tiene que ver con el Ecuador. De tal suerte que la consulta va a darle al presidente un claro mandato. Si después de ese claro mandato el presidente no enfrenta los grandes retos del país con determinación,
creo que tenemos que exigírselo ya en un tono muy alto. Y coincidimos, ¿no? Primero la gobernabilidad, porque la verdad que el hombre está atado de pies y manos, no tiene autoridades, no tiene... Realmente hay que hacer todo un cambio. Alberto, pero mucha gente dice, pero le estamos dando nuevamente un cheque en blanco a uno, o sea, vuelve a confiar la gente. ¿Está bien? A ver, es un cheque en blanco, pero con unos límites de cuánto puede girar muy inferiores a los límites del cheque en blanco que fue esa asamblea de Montecristi. Esa asamblea de Montecristi fue un cheque en blanco sin límite, porque usted puede dar un cheque en blanco y decir fírmelo hasta $1,000, o puede darle un cheque en blanco y decir fírmelo, no importa el monto, se lo voy a pagar. Así es. Esa es la gran diferencia, por eso es que ese cheque en blanco de Montecristi resultó tan nefasto para la sociedad ecuatoriana. La semana pasada estuvieron por acá y la antepasada varios, después de las medidas que tomó el gobierno en octubre, estuvieron algunos representantes del comité empresarial, de las cámaras, y pensaban y decían que las medidas no eran suficientes. Sin embargo, tenían una encuesta hecha a la gente, Alberto, y que el 74% de la gente decía que estaban de acuerdo con las medidas. Pienso que quizás debamos tomar un momentito tiempo para explicarle a la audiencia, porque lo que normalmente se considera es que deben venir medidas de shock, y yo entiendo que usted nos ha dicho 1000 veces que no es shock lo que necesitamos, sino hacer una organización, sí, un programa, ¿no? A ver, Eduardo, hay dos cosas que yo quisiera aquí enfatizar. La primera, la necesidad de entender que no puede haber medidas para recomponchar un modelo. Usted no va al doctor para que el doctor haga que su neumonía se vuelva una buena neumonía. Muy bueno. Usted no va al doctor para que su cáncer se vuelva un cáncer benévolo. No, usted va al doctor para que le quite la neumonía, para que le quite el cáncer. Y el socialismo siglo XXI y la revolución ciudadana han sido un cáncer que se tiene que extirpar. Por lo tanto, un conjunto pequeño de medidas no es la solución. Y lo segundo que tenemos que entender es que hay que lograr un verdadero acuerdo nacional, y el presidente tiene el tiempo de aquí hasta la consulta para armarlo, sobre las profundas reformas que necesita en lo económico el Ecuador y que implican desterrar este modelo. Entonces, cuando se habla de medidas hay una equivocación. Hay que hablar de un programa integral, profundo, amplio, que abarque una reestructura financiera del Ecuador y que abarque una reestructura de sus aspectos, un poco siendo repetitivo, un cambio estructural, desmantelar esta asfixia normativa, que usted la vive como radiodifusor, que la vive en las universidades, que la vive en los colegios, que la vive en los empresarios, esta asfixia propia de quienes tienen una mentalidad comunistoide, marxista, opresora, que no cree en la libertad. Hay que propiciar una flexibilización laboral, hay que buscar acuerdos de libertad en el comercio, no de restricción en el comercio. Hay que buscar toda una serie de cosas que signifiquen para el Ecuador un cambio radical de modelo. Entonces ahí sí podemos tener una esperanza de salir adelante. Una de las cosas que se queja mucho el sector, sobre todo gremial, es que no tienen confianza en el equipo económico, Alberto. Lo conversamos con usted algunas veces. No dicen que es malo, pero no tienen confianza. A ver, redefinamos esto. Yo no lo llamaría equipo económico, porque si a usted y a mí, pues, el técnico de Melec, por ser públicamente usted y yo MLCistas, nos alinea de delanteros, no es correcto que la prensa deportiva diga al vernos en la cancha, saque a esos delanteros, porque no somos pues delanteros, saque a las personas que han ubicado ahí en la cancha en el puesto de los atacantes.
Entonces hay que hablar de las personas que están ocupando los cargos del frente económico, porque por su trayectoria, por lo que han hecho y por lo que están diciendo, no merecen el título de frente económico, merecen el título de personas que están sentadas ahí, y evidentemente con esas personas no hay confianza ni para invertir en producir sándwiches de chancho. La pregunta que le voy a hacer puede estar dentro de, me va a decir, yo no soy adivino, pero cambio de modelo, lo entiendo y lo he escuchado cada vez que usted habla, porque usted es muy claro, lo leo, lo habla con nosotros, siempre es muy claro, ¿no? Un cambio de modelo. ¿Ve usted al gobierno nacional que se ha declarado socialista cambiando un modelo, Alberto? Bueno, yo he visto a socialistas, sí, es verdad, como Felipe González, sí, ¿no?, hacer lo que tenía que hacer, a socialistas como el presidente Lagos hacer lo que tenía que hacer, a socialistas como Mujica del Uruguay hacer lo que tenía que hacer. Yo creo que hay un pragmatismo que está por encima de los membretes y las ideologías. La pregunta es, ¿en qué país del mundo las teorías, las prácticas del socialismo siglo XXI han producido progreso? En ninguna parte, de tal suerte que hay que reconocer que ese cáncer tiene que ser extirpado de raíz. ¿Hablaríamos de un capitalismo social, Alberto? Siempre la economía, Eduardo, la economía no es una ciencia que está ahí para sacar buenos números. No. La economía no es una ciencia en la cual usted se preocupa de a fin de año mostrar crecimiento, no, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer para que la gente viva mejor, para que la gente elimine la miseria, para que la gente cure sus enfermedades, para que la gente se eduque, para que la gente tenga servicios. Es decir, es una ciencia muy humana. Para eso estudiamos economía, para resolverle los problemas a la gente. Y los problemas de la gente, la pobreza y la reducción de la pobreza, no se logran con estos modelos, se logran con libertad. Con todo el endeudamiento que tiene el Ecuador, Alberto Dajic, aquí en el 1999, ¿usted ve camino hacia adelante? Por supuesto, esto no es más difícil que sacar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es más difícil que sacar a la Argentina de donde la dejó, bueno, el femenino del dron. Porque usted ha visto que hay un dron que vuela, y hay el dron y hay la drona. Entonces, hay que reconocer que toda economía se puede resolver. En esto soy optimista, pero sí tenemos que pensar en un programa que cumpla ciertas restricciones. Una, que la recesión que está ya en el Ecuador y que se va a producir al cambiar las cosas en el sentido que hay que cambiarlas, sea lo más corta y lo menos profunda posible, y que el ajuste que el Ecuador tiene que hacer, porque es irracional creer que esto se resuelve gastando más y despilfarrando más, que el ajuste que hay que hacer recaiga en el menor grado posible en los más pobres, es decir, que sea un ajuste que lo paguen quienes más tienen en la sociedad. Usted, igual que yo, trata mucho con gente joven, usted en la universidad donde da clases y da seminarios siempre. Comentémosle, porque este programa lo escucha mucho la gente joven, la gente que está estudiando y que quiere estudiar. ¿Qué se le puede decir a un hombre como usted, que ha sido autoridad de la República, que da clases? ¿Qué se le puede recomendar? Bueno, a la juventud quiero recomendarle, como lo hago con los estudiantes, que entiendan que fueron sometidos a 10 años de bombardeo mediático y que tienen que aprender a ver la realidad. Muy poco antes de que los aliados entraran a Berlín, niños de 16 años salían a pelear confiados y creyendo que Alemania ganaría la guerra y que su causa era justa. Por el bombardeo mediático, por la gran campaña de Goebbels, por la fantástica capacidad del régimen nacionalsocialista del nazismo de hacerle creer a la gente una serie de mentiras. Y aquí
Eso ha pasado. Fue una campaña sistemática de mentir y tantas veces se miente que parecen que las cosas son verdad. La primera cosa, que entiendan las realidades. La segunda cosa que le pido a la juventud es que no se desanime de participar en la política. La política es una obligación y la juventud tiene que asumir ese reto, porque si los jóvenes de ideales, los jóvenes de principios no quieren hacerlo, entrarán aquellos que con protervos intereses y con mezquindad de alma van al sector público no a buscar el bien común, sino su bien personal. Si Dios le diera la oportunidad a Alberto Dajic mañana o pasado de tener a una persona o un personaje de la historia, persona o personaje, vivo o muerto, y volver a que pueda usted conversar con quien quisiera conversar 2 horas. Bueno, no le digo Jesucristo porque con él puedo conversar en el sagrario, entonces tendré que decirle, esa sí que es una pregunta demasiado difícil porque hay tantos hombres extraordinarios. Aristóteles fue una mente brillante que la leí muy joven. Teilhard de Chardin fue una mente brillante que me hubiera encantado conocerlo. León XIII fue una mente brillante. León Magno fue una mente brillante. ¿Se quedaría con uno o tendría que es ser muy difícil? Okay. Viví a una mente brillante que fue premio Nobel, que fue mi maestro Arthur Lewis, de quien bebí su conocimiento. Es decir, hay tanta gente extraordinaria en la humanidad que es muy difícil decirle. Y si tuviese que ser música, me encantaría conversar con Juan Sebastián Bach. Mire usted, es muy buena. Alberto, deme el nombre de un presidente del Ecuador, el que crea vivo o muerto, que usted crea que fue el presidente. Eso es muy difícil e injusto, ¿ya? Porque no reconocer los méritos de García Moreno, por ejemplo, no reconocer cosas de Alfaro, no reconocer un Camilo Ponce, para hablar de los que están muertos, en su momento, pues, mire, una cosa tan corta y tan importante como la de Yerovi, sí, señor. Hoy hablamos. Una cosa tan corta y tan importante como la de Isidro Ayora, es muy difícil porque unos preservaron la integridad de un Ecuador que se dividía y se partía como García Moreno, otros lograron en ciertos aspectos una modernización, un ferrocarril de unidad, otros hicieron la labor de un gran estadista como Camilo Ponce. Es decir, es muy difícil. ¿Y un alcalde? ¿Podría decir un alcalde de Guayaquil? Del Ecuador. ¿Del Ecuador o de Guayaquil? Del que usted considera, de la ciudad, quizás. Bueno, pues Olmedo no lo podemos olvidar nunca, claro, ¿verdad? Y creo que la ciudad reconoce que la labor del actual alcalde merece un reconocimiento de la historia, ¿no? Y más aún yo creo, y estoy diciendo algo que se lo he dicho al alcalde de la ciudad y que lo he dicho públicamente y que quiero reiterarlo, creo que los guayaquileños, ante la evidencia de que no habrá reelección luego de la consulta popular, si esa pregunta gana, debemos hacer una consulta popular en la ciudad que consagre como una voluntad de la ciudad ciertos parámetros del modelo de Guayaquil. Por ejemplo, que en Guayaquil el 15% es gasto corriente y el 85% es inversión. Mire usted la tragedia de Quito que se politizó. En Quito hay 19.000 empleados frente a 3.000 y algo de Guayaquil, para 2 ciudades básicamente del mismo tamaño. En Quito el 90% del gasto es corriente. Así es. Frente a un 15% de gasto corriente en Guayaquil. Entonces, ese modelo tenemos que blindarlo por el bien de la ciudad, una buena idea, por encima de las diferencias políticas. Es decir, Guayaquil tiene ya un patrimonio en ese modelo.
Guayaquil tiene unas finanzas públicas sólidas, un futuro. Qué fácil es despilfarrar eso. Viene un alcalde que tenga metas políticas y no metas cívicas, y en una administración queda destruidas las finanzas de la ciudad. Entonces creo que debemos blindar ese modelo. Creo que la ciudadanía debería votar sobre ese modelo, establecer unos parámetros. Yo creo que el alcalde debería convocar una junta de notables guayaquileños y una junta que incluya a los líderes barriales populares para establecer un conjunto de preguntas que puedan ser votadas en la ciudad, de tal suerte que la ciudad se pronuncie y tenga una capacidad perpetua de exigir sus derechos y de que esa sanidad que ha costado tanto en la ciudad de Guayaquil no se pierda. Porque los más jóvenes no se recuerdan lo que pasó en Guayaquil, no lo saben. No lo saben. Digo, porque yo hablo con muchos y no era así. Guayaquil no era así, Alberto. Lo que dice Alberto ahí me parece un ejercicio realmente interesante y positivo. Es decir, lo que propone es luego de esta consulta hacer una en Guayaquil para blindar lo que se ha hecho bien. Sí. Entre esas cosas me parece genial, 15% al gasto corriente y el 85% a la inversión. Me parece genial. Y algunas cosas más. Algunas cosas más que Muy se bueno. pueden no tomar jamás, deuda para gasto corriente, o sea, una serie de cosas que se puedan votar. Por ejemplo, el que exista un plan de desarrollo de la ciudad cada X número de años que tenga que ser sometido a la ciudad, y que sobre ese plan no se pueda manosear lo que debe ser la ciudad futura, para que no vengan interesados en la foto, interesados en votos y no interesados en las necesidades de la gente. Me parece genial. Defíname el éxito, Alberto. Definámosle a la audiencia de 99. ¿Qué es el éxito? Para mí el éxito es morirse con la conciencia tranquila del deber cumplido y nada más, porque uno puede tener en la vida dinero sin tener éxito. Puede llegar en la vida a ser presidente de la República y no tener éxito. El éxito es ir a ver al final del túnel al Creador y decirle: cumplí con mi deber. Eso es éxito. Si tuviera que darle un consejo o un criterio al presidente de la República, un consejo suyo, ¿qué le dijera, señor presidente de la República, Alberto Dajín Garzós? La frase de Juan Pablo II: no tengáis miedo. Muy buena. La verdad que ha estado esencialmente este 1-1 genial. Ya llevamos 30 minutos. Nos faltan un par de preguntas más, Alberto Dajín, para concluir esta entrevista. Si usted tuviera que irse mañana a un sitio, a prepararse para algo, un sitio que iría solo, ¿qué llevaría? Libros, música, tiene comida, tiene todo. Llevaría libros. Libros y música, no se necesita nada más, ¿verdad? Absolutamente nada más. Y bueno, internet también, porque ahí hay mucha información de la cual uno... Cuénteme una anécdota suya cuando fue vicepresidente o diputado, la que quiera contar, la buena o mala, la que quiera. Si quieren vamos en tono positivo o en positivo, alguna que podamos compartir con la audiencia. Ahora ya no solo audiencia, es teleaudiencia, porque las redes nos hacen que transmitamos. Bueno, me cayó un cenicero, como usted ya sabe. Terminé en la clínica Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez desfigurados también por la golpiza en el Congreso, y mi esposa estaba en Chile y una amiga en Chile le dice: oye, lo siento mucho por lo que ha pasado tu marido. ¿Qué? Y pues mi pobre esposa me llamó a decirme cómo era posible que yo no la hubiera llamado a decir, y decía: ¿cómo cree que la voy a llamar a contarle eso? Una cosa es, claro. Así es la vida política. Alberto Dajín, yo quiero agradecerle su gentileza y su amabilidad de haber concurrido este viernes 10 al 1-1 y 99. Durante casi 35 minutos hemos podido hablar con Alberto Dajín de algunas cosas. Recuerdo perfectamente lo del cenicero. Recuerdo también cuando ganó, se lo he comentado al aire varias veces, cuando ganó el juicio político, era imposible ganarle al ingeniero Fabre Cordero y a su grupo. Alberto Dajín lo ganó.
Y hoy hemos hablado estos días con mis compañeros y todo el mundo tiene realmente, y esto es, lo digo antes, pero tiene mucho temor de entrar en la política, porque de verdad que si usted es honesto, lo tildan de deshonesto, y si es deshonesto, termina, nadie tiene un patrón claro, pero lo que usted dice del servicio público es un buen ejemplo. Usted fue vicepresidente, fue asambleísta, da clases, estuvo en el exilio, y pues yo creo que es un bagaje de cosas, Alberto, y te agradezco que hayamos podido compartir con la audiencia en el 1-1 eso. Gracias. Muy bien, con esto terminamos el 1-1, vamos a apagar las menciones publicitarias y volvemos con el diálogo de la tarde con el economista, ex vicepresidente de la República, Alberto Garzós, y hemos concluido el 1-1. Salió muy bien, le agradezco mucho, muy chévere. Yo le paso.